del 50%. Entonces, la recomendación que nos hacen es que mientras se pueda lo más pronto posible y en el periodo de tiempo lo más prolongado posible, se pueda precisamente iniciar el método Madre Canguro con una recomendación fuerte a favor. La pregunta número 3 nos plantean en esta misma población el inicio del método Madre Canguro en la sala de partos, o sea, hacer el cuidado habitual cuando tenemos el nacimiento en la sala de partos o iniciar desde ese momento el método Madre Canguro con los diferentes desenlaces que ya vamos a ver. Entonces, la certeza en la evidencia, variando siempre entre la importancia crítica y evidencia moderada baja. ¿Y qué tenemos? Uno de los que vamos a hablar en 2 puntos, en 2 preguntas diferentes, pero que es uno de los también de las grandes desenlaces y es los episodios de hipotermia, que es una de las variables que a veces se teme mucho precisamente que vaya a generar esto y una disminución en los pacientes que se inició madre canguro desde la sala de partos del 92%. O sea, bastante relevante pues este tipo de efecto esperado en estos pacientes. Y otro, precisamente, nosotros que somos fan de la lactancia materna, pues en estos pacientes, antes de la hora, se vio que iniciaba la lactancia comparado con el grupo de control que lo iniciaba hasta 48 horas después. Entonces, en la recomendación en estos pacientes mayores de 1.200 gramos, que están evidentemente estables, tanto la mamá como el paciente lo permiten, pues es de la sala de parto podemos iniciar este método de madre canguro, es una recomendación fuerte a favor. La pregunta número 4 también nos hablaba de la exposición de la madre canguro intrahospitalario con el manejo ya tradicional, es decir, estos pacientes que requirieron hospitalización y que puedan tolerar la manipulación. Vimos varios desenlaces importantes, esta es la certeza de la evidencia, lo mismo que hemos venido manejando en las anteriores, y lo primero en la lactancia materna. Aquí también nos hacían un énfasis en la viabilidad, dado que entre más pequeños pueden tener precisamente algunos retos diagnósticos y demás que hacen que no sea fácil que todo el tiempo se esté dando de manera exclusiva la lactancia. Por eso, aunque el resultado pues, es estadísticamente significativo, puede ser un poco más bajo, pero igual pues útil para que podamos acercarnos más a esa meta de la lactancia materna exclusiva. Aquí es de 1.2 veces, cuando se da de manera parcial sube un poco y es similar cuando ya se hace un seguimiento a 3 meses. La estancia hospitalaria sí se vio impactada. En los pacientes, pues entre más pequeños, es más factible que tengan más días de hospitalización y cuando ya se alcanzaba la estabilidad fisiológica en los de 1.200 o menos que inician el método madre canguro versus el tradicional, disminuyó hasta una semana la media de estancia hospitalaria. A medida que el paciente es de un peso mayor, pues normalmente son pacientes que requieren menos días, pero igual vemos que el impacto es significativo. De 1.200 a 1.500 son 5 días menos y una media menos 5 días y en los mayores de 1.800 es casi un día menos de media. Y otro de los efectos importantes es las infecciones nosocomial y el impacto que tuvo alrededor de sepsis. Evidentemente esto, y le hicieron también énfasis en relación de que muchas veces, tanto el clínico como los familiares, uno de los temores más que más se presentan es precisamente la oportunidad de que termine el paciente con una infección gracias al inicio del método. Y en este caso estamos hablando de una reducción casi del 70% de infecciones comparados con el grupo a quienes iniciaron el método canguro. Entonces es una conclusión bastante importante. Y otro que para tener en cuenta de las mamás, pues un paciente que va a requerir hospitalización, con todo lo que además tiene que precisamente el impacto pues del embarazo y todo lo demás, ahora el hijo para por una hospitalización es una mamá con una exposición pues bastante importante para poder generar depresión y este método disminuye también en un 70% casi la probabilidad de depresión postparto. O sea que esta recomendación lo que nos dice es el niño que requirió hospitalización y que está tolerando precisamente el método canguro, lo podamos realizar de manera o ir progresando hasta que lo tolere lo más posible con unas metas entre las 12 a las 24 horas, que es como lo que se quiere, evidentemente, si están todas las condiciones pues necesarias en la unidad de cuidados intensivos para que se pueda dar eso. Y si estamos teniendo una buena termorregulación y el peso se está ganando de manera adecuada, la idea es precisamente darle continuidad a esto, a esta recomendación. Bueno, otro aspecto importante
en el vínculo madre-hijo. Precisamente hablando de un paciente que requiere hospitalización, el vínculo madre-hijo precisamente no se da simplemente por tenerlo, sino que es una construcción y a partir de esto nos permite este método afianzarlo. ¿Qué evidencia tenemos a partir de esto? Estos pacientes que hicieron madre canguro se vio también evidenciado en el Cochrane de Agudelo del 2016 que tiene una desviaciones estándar por encima de 3.6 veces comparado con el grupo control en un seguimiento a 3 meses al medir el vínculo madre-hijo. Y a 6 meses también es bastante significativo, es unas desviaciones por encima de 3.4 más alto, lo que hace que precisamente esta recomendación sea importante para poder desarrollar el vínculo madre-hijo, también nos llevemos esa recomendación con nosotros. El impacto neurológico de estos pacientes también es bastante importante. Aquí lo nombraban como si fuera un surfactante cerebral, o sea que es bastante llamativo el desenlace que está generando en el neurodesarrollo. Y tocaron 3 puntos. Uno, precisamente el paciente con el desarrollo psicomotor, midiéndolo por el coeficiente de Griffin en un seguimiento hasta 12 meses, que era 3.7 en la media más alto que en los pacientes de control. Y este me pareció aún más interesante. En los pacientes que en el seguimiento a 6 meses tenían alteraciones en el desarrollo psicomotor, cuando ya se terminaba el seguimiento a los 12 había una recuperación y era 7 puntos más altos que el grupo de control que no recibía madre canguro, con una evidencia moderada. A la hora de evaluar maduración cerebral también hubo un impacto. El porcentaje de sueño profundo nos permite precisamente evaluar esto a partir del registro de una polisomnografía. Y en estos pacientes se evidenció que hay un 10% más alto de la media en el porcentaje del sueño comparado con los pacientes que no reciben precisamente programa canguro. Y uno de los desenlaces de la doctora Chapman en el estudio observacional que hizo a 20 años, lo que hicieron precisamente fue medir en estos pacientes que recibieron el programa canguro y que a los 6 meses precisamente también tenían alteraciones del desarrollo psicomotor, el nivel intelectual que presentaban este subgrupo a los 20 años y que también tenía una media de 7.5 veces más alta de desviaciones estándar. O sea que son 3 puntos neurológicamente importantes, por eso el método se recomienda también acá fuerte a favor para el impacto neurológico. A nivel comunitario, compararon precisamente en la exposición de estos pacientes, o lo que se quería hacer en la exposición de estos pacientes de manera intrahospitalaria con los realizado a nivel comunitario y evaluar desenlaces como mortalidad, crecimiento y complicaciones neurológicas. La aceptabilidad pues fue no y la viabilidad tampoco, más que todo porque no tenemos precisamente los estudios suficientes como para poder evaluar precisamente estos desenlaces. El único que se pudo medir fue mortalidad con una evidencia muy baja, en el cual no se comparó el extrahospitalario con el intra, sino los pacientes que iniciaron canguro extrahospitalario con los que extrahospitalaria no hicieron el canguro. Y sí hubo una disminución del 70% de mortalidad, pero en vista de que precisamente no se tiene pues como la certeza para partir de ese, no es una recomendación que sin la asesoría de un personal entrenado hagamos canguro de manera extrahospitalaria. Primero debe realizarse precisamente la valoración y el seguimiento pues de manera ambulatoria. Bueno, respecto a la posición canguro, entonces ya les había comentado pues la diferencia, ahora estamos hablando simplemente pues de la posición frente al cuidado habitual en incubadora hasta el alto. Aquí lo que quisieron medir fue el impacto en la estabilidad de los clínica y el más significativo fue precisamente el de la hipotermia, una reducción bastante importante, más del 80%. En las otras variables como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca no fueron tan significativas, pero no hubo daño, es decir, no hubo alteración en ellas. Al igual que en la saturación, también hubo algo de significancia. Pero lo más importante, y lo resalto nuevamente porque colocaban en el contexto de que se tiene mucho el temor precisamente, el contexto de las unidades frías de cuidados intensivos, pues genera como ese temor y vemos que hay un impacto en esta estabilidad de esta variable fisiológica, por lo cual precisamente es una recomendación fuerte a favor. Otra de lo que se midió fue el impacto de posición canguro versus el cuidado vital en incubadora.
en relación a los episodios de apnea en la prematurez. Este precisamente tiene una certeza de evidencia moderada y encontramos que hubo también reducción en los episodios de apnea en la prematurez hasta el 60%. Entonces, también precisamente para el riesgo de apneas y el número de apneas se recomienda la posición canguro con una fuerza a favor. En la pregunta número 10 nos daban precisamente estos grupos comparativos y el impacto que puede tener en reflujo gastroesofágico. Aquí no tenemos evidencia para poder precisamente evaluarlo como tal, pero se consideraron, se hicieron algunas consideraciones adicionales y en vista pues, de lo fisiológico que genera la posición canguro. Se vio que estos pacientes tienen mejor sueño, menos irritabilidad, que solamente por gravedad pues genera precisamente una posición que disminuye el efecto pues, del reflujo, disminuye la presión abdominal y además el canguro, como ya hemos visto, pues desarrolla la facilidad de la lactancia materna. Y este pues es un protector para el reflujo. Entonces no hay evidencia en contra, por lo cual es una recomendación condicionada a favor. También nos hacen en la posición canguro para cuando vamos a tener algún procedimiento para poder aliviar el dolor tenemos, o contrarrestar estos efectos nocivos. Vimos que también hay una disminución con una desviación estándar de 0.6 menor a los pacientes que no se les realizó la posición canguro durante algún procedimiento. Es bastante factible y fácil de realizar, o sea que también es una condicionada a favor. El impacto en el crecimiento somático de los pacientes que recibieron posición canguro versus el habitual, vimos esta es pues la evidencia dentro de su importancia pues crítica y lo que vimos fue precisamente que estos pacientes tienen un crecimiento este es por día de 3.6 gramos días más que el comparativo o en los pacientes que fueron evaluados hasta las 40 semanas, casi 9 gramos por día, mucho más alto que el grupo de control. También hubo impacto en el crecimiento. En estos pacientes hubo un crecimiento de 0.29 centímetros por semana más comparados con los de control, que es una variable bastante importante, por lo cual también es una recomendación fuerte a favor. Aquí hay otros también aspecto importante que es a la hora de la elaboración del duelo, hacer la posición canguro nos va a permitir precisamente, en vista de que pues es algo a lo que también nos vamos a enfrentar, no hay una certeza en la evidencia que hayan estudios relacionados con estos, pero sí hay unas consideraciones adicionales dado que el contacto piel a piel pudiese disminuir el sufrimiento y brinda confort a nuestro paciente y además le facilita al familiar hacer el duelo de manera normal. Entonces también es una recomendación condicionada a favor de la intervención. También el traslado a la posición canguro también nos permitía disminuir algunos desenlaces que tienen que ver más que todo con el tema de los padres. Uno, nos evaluó que esta evidencia pues es baja porque es un caso, es sacado a partir de unos casos y controles, pero pues es la mejor disponible y habían tres conclusiones importantes en estos bebés que se evaluaron. Lo primero, había estabilidad fisiológica, es decir, eran pacientes que se inestabilizaban durante el recorrido y el impacto en los papás, estaban mucho más tranquilos, más confortables, disminuyeron evidentemente la respuesta de estrés en vista pues, que podían hacer el acompañamiento en esta posición. Entonces también es una recomendación condicionada. Y finalmente, hacían una comparación con el canguro y el NITCAP solo. Este NITCAP precisamente es un método también desarrollado de manera personalizada para este tipo de pacientes, pero lo que hemos visto es que es un método que es costoso, que no se tiene la evidencia suficiente y lo que se quiso rescatar haciendo esta comparación son tres puntos que tocan ahí que pueden precisamente ayudar en el programa Canguro, que es la posición de contención en la incubadora, el control de nivel de luz y ruido en la unidad de cuidados intensivos y la utilización del método Madre Canguro. Por lo cual su recomendación es condicional a favor de la intervención a comparación. Bueno, estos aspectos pues precisamente son los que están en desarrollo. La parte de la alimentación pues todavía no tiene el desarrollo de la evidencia que es para precisamente a futuro y lo que nos quieren evaluar durante en estas guías el impacto que tiene mortalidad, crecimiento, haciendo comparaciones de nuestra población con leche materna y otras leches, la leche fortificada y la fórmula de prematuros o al inicio de la estimulación de la succión antes de las 32 semanas o posterior a las 32 semanas. Además, el inicio de la alimentación después, antes de las 34 o después de las 34.
sea, directamente con la mamá, al igual que la alimentación materna directa parcial o la administración por chup. Entonces, estas precisamente están todavía para desarrollo, al igual que los de ingreso temprano, donde en nuestra población nos van a hacer una comparación del egreso hacia alojamiento versus la unidad de cuidado intensivo, o egreso temprano con método canguro versus el alojamiento conjunto, o el egreso temprano madero canguro versus la unidad de cuidados intensivos, queriendo ver qué impacto se tiene en hipotermia, ganancia de peso, mortalidad, las complicaciones neurológicas y rehospitalización. Bueno, las conclusiones que precisamente nos mostraba la guía, y espero que nos hayan quedado a todos, las puedo dividir en dos partes. Lo primero es que a pesar de que ya tenemos una evidencia muy clara y demás, todavía hay muchas barreras a partir de eso, y eso quedó evidenciado precisamente en los estudios que se hizo en la guía. Todavía hay miedo a muchas cosas, a las intervenciones, a la inestabilidad del paciente. Desde el punto de vista de los que estamos alrededor de los pacientes, también tenemos miedo de o tenemos más confianza en la tecnología, de que esto nos puede sobrecargar de trabajo al personal de salud, y por eso todavía hay mucho rechazo alrededor de esto. Entonces, la idea es que, viendo pues esta evidencia, podamos sacarnos algunas conclusiones grandes de que es algo que precisamente está a la mano, y que podamos seguir nosotros generando información a los demás para que puedan seguir en este programa. Y las otras, pues precisamente son el que quiero que nos quede, es el impacto precisamente a grandes rasgos de toda esta guía. Lo primero, pues vimos la reducción importante en mortalidad, el neurodesarrollo, precisamente titulado como si fuera un surfactante cerebral, la prevención en la hipotermia, la disminución en la estancia hospitalaria, el impacto que tiene en lactancia materna, el vínculo madre-hijo, y que también puede ser usado para alivio del dolor. Y finalmente, recolectando pues precisamente desde nuestra experiencia, esta manito de aquí es de uno de los bebés que la madre muy amablemente nos permitió precisamente usar para eso. Son pacientes que estuvieron en nuestro programa y que pudimos captarlos gracias a la doctora Aida, que con cariño le decimos nuestra canguróloga, y nos ha permitido precisamente acceder a estas foticos de estos pacientes. Aquí tenemos pues de todo este proceso, y se le continúa haciendo su seguimiento, y ahora pues se ha creado un bonito vínculo donde hemos visto todo el impacto que podemos tener en estos bebés, ¿ah? Disfrutando en República Dominicana, en Villa de Leyva, como los vemos, pues es como la idea, y es lo que buscamos, a sensibilizarnos para poder seguir construyendo futuros de cuidado intensivo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. La pregunta que Alejandro tenía con relación a los resultados del programa Canguro en nuestro hospital, y qué tanta importancia tiene y por qué no lo estamos haciendo intrahospitalariamente nosotros de una manera de 100%, y la apertura de la unidad para que los pacientes puedan ingresar. Creo que ahí se responde, Alejandro, con relación a eso. Esa es una de las inquietudes que se habían establecido, y queríamos mirar el nuevas guía, el nuevo protocolo que tiene el ministerio, porque esto es básicamente avalado por el ministerio, de cómo debemos trabajar canguro intrahospitalario y extrahospitalario. Por eso le dije a la doctora que Aida que venga y nos dé unas palabras con relación a ese resultado. Nosotros Canguro lo venimos trabajando hace más de 20 años. Cuando arrancó el programa Canguro, teníamos mucha resistencia a iniciarlo aquí en esta unidad, porque no se creía mucho con relación a los resultados propios de eso. Pensaban que se podía haber más mortalidad. Cuando arrancamos el programa Canguro, nosotros, los pacientes se iban con 1.550 gramos para la casa. Ese es un estudio publicado en Colombia Médica, y lo seguimos hasta el año, y realmente no, la mortalidad no se aumentó. Realmente el programa Canguro es tan bueno como está mostrando toda esta evidencia, que disminuye mortalidad y mejora la lactancia materna. Entonces, las experiencias que tiene la doctora Aida, lo que pasa es que sí nos toca publicar esas experiencias a corto plazo. Dale, Aida. Bueno, el programa Madre Canguro definitivamente es el programa de seguimiento con mayor evidencia científica, y que nos permite la oportunidad de cambiar la historia de todas estas familias y de todos estos pacientes a través de experiencias de aprendizaje. Muchas veces no son tan fáciles, pero fundamentales, a través del cuidado basado en el amor y en el conocimiento, y el trabajo en equipo. Yo quiero agradecerles a mis compañeros de Sirena, porque
en este caminar que he evidenciado en estos últimos 6 años y medio, puedo dar fe de la manera como ha ido esa curva en ascenso y cada vez estamos más sensibilizados y más preocupados por hacer ese switch con el canguro extrahospitalario. Obviamente también hemos ido fortaleciendo el canguro intra, pero cada vez se nota más la sensibilidad por garantizar que esos niños vengan a peso, que logren ingresar al programa y que logren estar con nosotros. Entonces, yo quisiera felicitar a mis compañeros de Sirena y también a los compañeros de las unidades neonatales, que se ha visto cómo han y seguimos trabajando en impactar hacia lo positivo. Hoy en día nosotros tenemos aproximadamente 900 pacientes en el programa del hospital universitario. Hacemos un seguimiento hasta los 36 meses de edad corregida, garantizando sobre todo, valga la redundancia, el seguimiento neurológico enfocado en los hitos, en los test neuromotores y bueno, y todo lo que es el seguimiento integral. Entonces, creo que está de más recordar que definitivamente el canguro es el puente entre la unidad de cuidado intensivo y la vida, y es la manera de que sigamos construyendo futuro con cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna pregunta de los que están conectados o sí. alguna pregunta de acá? Comentarios. La invitación que realmente tenemos con relación a Alejandro y Germán, que está conectado con un CR1, es a tener más canguro intrahospitalario. O sea, es trabajar mucho más en eso, no solamente en los pacientes de intermedio, sino en la UCI, por todo lo que significa eso. Durante todo el tiempo y todos los años que se existe el programa, esa ha sido la gran dificultad. La resistencia que hay por muchas situaciones y las barreras, como llama la doctora, son bastante grandes. Sí. Por muchas circunstancias y probablemente tenga que ver con el exceso de trabajo. Y eso es uno de los elementos que hace que condicione que no se den resultados con eso, porque colocar un bebé canguro significa que hay que estar muy pendiente de su parte respiratoria, de todo lo demás, y que no nos genere ningún tipo de complicación. Creo que eso es lo que yo siento, que esas valores se dan básicamente, por eso no sé qué pensás. Sí, yo pienso que en la medida que tengamos criterios más claros con relación a, doctor, pudiera ser una guía que creo que en lo personal estoy tratando de trabajar en ella, es para tratar de unificar criterios en el momento en el que podamos iniciar el canguro intra, sobre todo en nuestros niños de cuidado intensivo. La guía nos nombra, por ejemplo, que los pacientes, los prematuros extremos al nacer, si están por encima de los 1.200 gramos y si tienen una estabilidad hemodinámica que nos permita desde sala de partos podemos iniciar el contacto piel a piel y eso nos va a dar pues puntos a nuestro favor para tener mejor desenlaces. Entonces yo creo, doctor, que en la medida que hablemos el mismo idioma, que tengamos criterios claros con que este paciente, a pesar de ser un prematuro extremo, que presentó inestabilidad hemodinámica, estuvo choqueado y en este momento está con ventilación invasiva, pero por estos y estos criterios puede estar en canguro. Entonces, yo creo que eso nos facilitaría un poco romper esas barreras, porque además de lo que usted nos menciona del exceso de trabajo, también es el miedo a impactar hacia lo negativo en la condición clínica de ese paciente en ese momento, que muchas veces pues todos queremos evitar. Entonces, yo creo que si hablamos el mismo idioma, con base en criterios claros, nos permitiría en el día a día ir avanzando hacia a tener claridad que la mamá lo puede tener en el pecho aunque esté en ventilación invasiva, que sobre todo es una de las barreras más importantes para mí. Pero creo que sí, pero yo creo que todo el tiempo se nota una mejor actitud con relación al canguro intrahospitalario. Magali, sí. Doctora Magali. Una pregunta. Buenos días para todos. Yo quiero felicitar al equipo de trabajo en general y de verdad resaltar la labor de Sirena, porque me parece que a veces los números cuentan cuando esos números son completamente incluyentes en torno a la vulnerabilidad social, y para nadie es un misterio que los determinantes sociales en salud, particularmente en el recién nacido, marcan la diferencia, y Sirena es una unidad abierta a todo tipo de pacientes de alta vulnerabilidad. Entonces yo resalto este trabajo y esta consideración de la guía y de la proyección del canguro de la manera como
todas y cada una de las personas de todos los equipos que acompañan Canguro, que como bien lo dice el doctor Torres, lleva mucho tiempo trabajándose en él, suman en esa perspectiva que debemos abrir y tener en la mira hacia el curso de vida de los niños de la primera infancia, con esas dos variables que están manifestando, que es una, el bienestar físico en todos los ítems que ya mencionaron, y número dos, el bienestar neurológico. Y cabría decir que el canguro permite un ejercicio ligado a otro tipo de experiencias que van no solo a transformar el recién nacido, sino el entorno de atención, porque nos llama a las buenas prácticas en muchos tópicos, como son los tópicos de cuidado intrahospitalario, el manejo. Canguro per se es un programa de interdisciplinas y nos llama a los diálogos y a las publicaciones y a las consideraciones de trabajos que también empiecen a evaluar lo cualitativo dentro del contexto del valor del ser humano y una posición desde perspectivas no solo muy amorosas, sino el amor sumado al conocimiento de las buenas prácticas. Quería decir eso y manifestar que pues un valor agregado que tiene el canguro es que se suma a las políticas públicas de la EBELAC, que es el programa que al 2030 está buscando bajar las tasas de mortalidad con procesos contundentes como esto, y sería muy lindo empezar a homologar todo lo que es el valor de este puente entre los objetivos de desarrollo del milenio, particularmente el tercero, la política pública de EBELAC, que es toda la red de Latinoamérica en favor de la mujer y el niño, y lo que suma esto en el curso de vida y la mejoría de la calidad de la salud global de la primera infancia, y pues por supuesto a futuro, porque el niño es la proyección del ser humano a futuro. Quería hacer ese aporte, mil gracias y felicitaciones. Gracias, doctora. Carlos, es que están conectados. Sí, Henry, venga, es que como están conectados, si le haría comentario. Sí, no, pues yo me uno a las felicitaciones y quisiera como puntualizar algunas cosas interesantes. Recientemente, preparando una charla que dimos en algún lugar, em, nos llamaron la atención varias cosas. Una es esa situación que nos pasa a nosotros los médicos, y entre más avanzamos en la escala del conocimiento, más se vuelve más intensa, y es que no creemos que las cosas que son fáciles de aplicar, tienen poquito costo y requieren poquitos aparatos, sirven. Entonces, Magali está citando una iniciativa para las Américas. Pensemos en la Organización Mundial de la Salud, pensemos en la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, pensemos en todas las estrategias que se están desarrollando en Asia y en África. Tengan las siglas que tengan y tengan el nombre que tengan, el canguro es la única, el único coincidente en todas estas iniciativas para disminuir la mortalidad en los prematuros y para mejorar el neurodesarrollo. Lo único que coincide en todas es que todas proponen que el programa Canguro esté allí. El gran reto de este hospital, que está certificado como una institución IAMI para el año 2025, es lograr que nuestros profesionales del área de ginecología y obstetricia nos permitan hacer contacto piel a piel aún en pacientes que se llevan a cesárea. Entonces, con eso les quiero ejemplificar cómo medidas que se sabe que son tan benéficas, y recuerdo lo que Javier acaba de plantear, cuando Javier quiso desarrollar el canguro aquí, soy testigo de que hubo mucha resistencia al respecto. Entonces, eso en ese aspecto. Y segundo, y ya para terminar, hiciste un camino, un recorrido muy bien hecho con esta charla acerca de la evidencia. En esas, no solamente lo que presentaste, sino
Hay otra serie de análisis y otra serie de reportes en todo el mundo en lo que coincide que todas las estrategias que se han planteado para disminuir la mortalidad y mejorar el neurodesarrollo de los recién nacidos, el canguro es como el factor que los une. Entonces, canguro en la sala de partos, contacto piel a piel, etc. Y hay una aproximación muy importante, muy interesante ahora, y es con los programas YAMI, YAMI Integral, como se llama ahora, trabajan de la mano con los programas de banco de leche y tienen que trabajar de la mano con los programas canguro. Entonces, esa es la integralidad de la atención que nosotros podemos hacer. Es barato, es fácil de aplicar y simplemente es capacitar a las personas para que lo desarrollen adecuadamente. Ese era el comentario que quería hacer. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ángela Palacio, yo soy la enfermera del programa Canguro Intrahospitalario, ¿sí? Dentro de la sala de recién nacido hay una enfermera que se dedica a sensibilizar sobre todo a las mamás, a que hagan el posicionamiento, a que el personal que está ahí, porque si no hay mamás, no se podría hacer el posicionamiento canguro. Entonces, cuando están las mamitas ahí, la enfermera, he visto mucho ya, mucho, o sea, ha crecido mucho esa parte, la sensibilización de las enfermeras, colocando los bebés en canguro. No todo el tiempo estoy yo ahí porque yo trabajo solamente 6 horas, pero ya he visto mucha la sensibilización del personal y quiero felicitar al doctor porque a veces nosotros, cuando usted explica toda esta información de la ventaja y de todo lo que hay del contacto madre-canguro, entonces vemos esa magnitud y podemos sensibilizar el corazón de los médicos, del personal, de todo el personal que está dentro de la sala. ¿Para qué? Para que no sea solo una persona que si ve que mamita, usted ya hizo el contacto canguro, vea, comuníquese con la jefe que no, ella le va a, porque se le están dando hasta fajas. Nosotros tenemos fajas para que ellas puedan hacer el posicionamiento. Y desde la unidad de cuidado intensivo se inicia el proceso. Se inicia el proceso. Hay todavía temores con lo que él decía, que porque el paciente se vaya a estudiar, pero el niño cuando está estable dentro de la unidad de cuidado intensivo, se les hace su posicionamiento canguro, para que es simplemente ayudar un poco más en esa parte de que las mamás estén ahí, pero hay muchas mamitas que definitivamente por la condición clínica en la que están, entonces a veces no es posible eso, pero cuando hay niños abandonados, las abuelas o cuando las madres fallecen, las abuelas también se les permite que hagan el contacto canguro o el mismo papá. Gracias. Muy bien, jefe. Gracias. Yo tomo las palabras de la doctora porque ese fue el objetivo fundamental de la presentación. Germán y Alejandro van a hacer programa canguro acá, yo estoy seguro, estando acá, se sensibilizaron. Los estudiantes de cuarto y quinto año ya levantaron la mano, también van a estar en el programa y van a ayudar a que esas mamás hagan canguro. Y nosotros los médicos, los que menos hacemos, tienes toda la razón, no hace parte de la revista, no hace parte del proceso, somos los médicos. Y realmente somos los que lideramos los procesos allí y no lo hacemos. Y eso sucede aquí en toda parte, ¿no? Eso es complicado con nosotros para que arranquemos ese proceso. Pero sí lo tenemos y la invitación de la jefe totalmente de acuerdo, lo tenemos que implementar, teniendo toda la evidencia del canguro intrahospitalario con todos los beneficios que tiene realmente para el desarrollo de los bebecitos. Si no hay más preguntas, nos vemos en 15 días. ¿Con qué tema es? Sexy neonatal en prematuro extremo, que es con Siben, que lo va a presentar el doctor Julián. ¿Sí? Listo. Ok. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Primera diapositiva.